El libro digital no terminará reemplazando el libro impreso, pero su comercialización sí trazará una línea divisoria entre las dos formas de presentación. Es de notar que el libro electrónico es de fácil y económica adquisición, además de ser portable. Prácticamente cabe una biblioteca personal en un dispositivo Kindle. Para las generaciones del futuro, de la inteligencia artificial y de lo comprimido y virtual, el libro digital viene a constituirse en una alternativa al alcance de mucha más población de lectores. Sin embargo, el libro impreso, al igual que las bibliotecas públicas, avanzan en paralelo con políticas que brinden promoción y ampliación de cobertura con el propósito de incentivar la cultura desde diferentes ángulos de visión. Si quiere conocer los detalles a continuación, no cambie de canal. Siga con Álvaro de Jesús, escritor y columnista, y José Luis Giraldo, pedagogo, promotor de lectura y líder en innovación iberoamericano. En Punto de Mira. Muy buenas tardes, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen jueves, buen fin de semana. Sean todos ustedes bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a esta nueva emisión, hoy emisión especial de jueves, porque ayer se confabuló todo en contra nuestra y no pudimos salir ayer, pero hoy sí estamos aquí al aire. Si usted siente que de pronto va caminando por la calle, va de camino a tomar su almuerzo o visitar a su novia, quizás a una junta departamental de algo relacionado con las bibliotecas, o simplemente paseando su perro o esperando que entre su gato, y siente que alguien lo observa, que alguien está detrás suyo siguiendo sus pasos, siente que alguien respira en su nuca, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda emisión. Estamos tratando el tema de los libros virtuales versus los libros impresos, ¿no? Y de esto derivó toda una diatriba y una discusión sobre los libros, la educación y la política, que es esta segunda parte que venimos a tratar acá con nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero y nuestro invitadísimo especial que está con nosotros aquí hoy, José Luis Giraldo Navarrete, que es un hombre que sabe de libros, así como Álvaro también son personas, espíritus antiguos entregados a nutrirse de la literatura y a vivir con la literatura y a vivir de la literatura, ¿no? Que eso ya es mucho decir. Entonces, pues quiero proponerles que comencemos esta segunda emisión tal cual como la habíamos comenzado ayer, tratando de definir entonces el primer propósito que nos había reunido, que era el hecho de saber si efectivamente la tecnología y el medio digital iba a eliminar por completo al libro escrito, impreso, ¿no? A propósito de eso, considero yo que seguramente lo que va a suceder es que el libro impreso se va a convertir en un artículo de lujo. Una persona con un libro impreso va a ser una persona con una capacidad adquisitiva determinada o con un estatus social determinado, porque va a ser una rareza, ¿no? No creo que se elimine por completo, pero sí creo que va a ser una rareza. Y ojalá que todos los medios digitales hagan que las personas lean más y mejores cosas, ¿no? Porque da lo mismo que la gente esté leyendo más si está leyendo Twitters o X, como le dicen ahora, de gente radicalizada, de gente sin construcción, sin bases, sin pilares. Pero bueno, esa es mi humilde opinión desde esta cueva de cavernícola en la que insisto en mi existir, lleno de mis prejuicios y honrosamente macho. Entonces, aquí les suelto la pelota a ustedes, que son seguramente más cautos y más sabios sobre todo que esta voz que los acompaña. Bienvenidos, señores. Gracias, Nacho. Pues sí, en resumidas cuentas terminaste diciéndonos fósiles, ¿no? Pero bueno, en la medida en que vaya avanzando el ebook,
que está tomando proporciones. A mí me causó mucha curiosidad, le había comentado en el aeropuerto de Bogotá, que fue lo que me hizo pensar en este tema, fue encontrarme en 2 horas que me tocó de retraso del vuelo. En los pasillos comencé a caminar pues para matar el tiempo y no eran poquitos los que estaban leyendo, pero de 10 que estaban leyendo en su tableta, en su Kindle, había uno con un libro impreso. Volvemos al cuento, portabilidad. Pero que el ebook, el libro electrónico, vaya a enterrar el libro en físico, yo no creo. Pero yo creo, dejémosle esta partecita a José Luis para que se la disfrute. A ver, José Luis, adelante. Bueno, muy buena tarde, muchachos, Álvaro, a Ignacio y a todos los que nos ven. Y nos damos cuenta cómo la tecnología, hay momentos donde nos puede dejar colgados de la brocha, como se dice vulgarmente. Y fue lo que nos sucedió ayer. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los ebook o las grandes plataformas tecnológicas que trabajan con el material bibliográfico a través de el libro digital, que van a acabar con el libro en físico, es falso. Y es totalmente falso porque el libro en físico seguirá existiendo per in seculam in seculorum. Ayer nada más tuvimos esta experiencia que nos sacó, y yo decía, mira, de todas maneras, toda la parte tecnológica llega un momento donde puede llegar a fallar. Y puede suceder también que nos lleguemos a quedar en algún momento sin ninguna conexión. Entonces, exacto. O puede suceder alguna cosa con algún satélite y se desplomó, o lo destruyeron, o le entró algún virus, alguna cosa, y nos dejaron totalmente desconectados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo el material que supuestamente está en ese momento transitando por todas las redes y está en las nubes y está, etcétera, etcétera? Por eso yo digo que el libro en físico nunca va a terminar, nunca lo van a acabar, nunca lo van a enterrar. Lo que decía hace 8 días precisamente era eso. El libro en físico y el libro digital, por eso no me gusta utilizar la palabra versus, sino más bien el libro en físico y el libro en digital son herramientas que nos ayudan precisamente a promocionar la lectura. Y cuando entendamos que esa herramienta o esas herramientas son funcionales para cada una de las generaciones a las cuales nosotros vayamos a impactar, entonces entendemos que vamos a ir avanzando en todo el proceso lector, así como nosotros lo hemos planteado y lo hemos buscado. Para lo que decía Nacho, frente a que el libro se va a convertir en un artículo de lujo, entonces le recomiendo, yo creo que ya lo habrá leído, pero de todas maneras lo recomiendo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Sí, y ahí vemos... Sí, por supuesto, lo leí y vi las 4 películas que... Exactamente. Entonces, también entender que por más que traten de atacar o de acabar los libros, y yo colocaba el ejemplo, por ejemplo, cuando Hitler mandó a quemar todos los libros que habían en las bibliotecas. De Alejandro Ordóñez en Colombia. Sí, exacto. No alcanzaron a quemar todos los libros habidos y por haber. Entonces siempre vamos a tener la posibilidad de encontrarnos un gran libro en algún gran sitio o en algún escondido o en alguna esquina. Siempre van a estar allí, rondándonos, ayudándonos y fortaleciéndonos. Esa es entonces la idea que hay frente a ese tema, y como para poder darle un cierre a lo que iniciamos hace 8 días, es no es cierto que las tecnologías, que los ebooks o los readers vayan a terminar con el libro en físico. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues teniendo eso claro, entonces ahora sí sigamos con la otra discusión, ¿no? Que nos atañe y que nos trae hoy por acá. Habíamos puesto en el programa anterior, y quedan invitados los que están viendo este y que no vieron el anterior, habíamos planteado que habíamos puesto el dedo en la herida, ¿no? O sea, Luis nos hizo un excelente recorrido por la historia del libro, y planteamos algunas cuestiones que son importantes para el desarrollo, porque es que si en algún momento se pretendió quemar libros, no solamente Hitler, sino otros han pretendido quemar libros, o sea, el holocausto de los libros, es porque se ha considerado que la educación es un peligro, y la educación se adquiere a través
de los libros, de la lectura. ¿Qué nos viene hacia adelante? Muchos retos y propuestas, que es de lo que nos va a conversar hoy José Luis, de cómo, con un ejemplo muy práctico de lo que sucede en Colombia, pero que puede ser, digamos, no copiado, sino le puede servir como modelo o patrón en otros países para que se entusiasmen a impulsar la lectura. Nacho nos contaba hace 8 días también que en Uruguay son excelentes lectores, muy buenos. En Colombia no. Aquí no hay una cultura enraizada de la lectura, no la hay, y en otros países de la región tampoco. Entonces, hablemos de esto que es las políticas públicas, era lo que tú querías conversar, José Luis, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, la importancia de las políticas públicas, pero para poder entrar en ese contexto de políticas públicas, yo quiero referirme un poco a unas palabras de Paulo Freire, un gran pedagogo. Él nos dice leer el mundo. Ojo que es que aquí es donde no podemos todavía comprender la magnitud de lo que es la lectura, la magnitud de lo que es leer, porque nosotros no leemos solamente texto, nosotros hacemos lecturas de entorno, lecturas del contexto, lecturas de la vida, lecturas de lo vivido. Cuando entendemos nosotros que la lectura va más allá del arraigo académico, de lo que siempre nos han hablado a nosotros, entendemos entonces que la lectura deja de ser netamente una herramienta académica a convertirse en una herramienta de transformación social y oportunidad. Y de eso es de pronto un poco lo que hablabas ahora, Álvaro, cuando hablabas de los procesos educativos. Y de eso también habla Paulo Freire en sus libros. Entonces él nos dice, leer el mundo es una actividad compleja que no se limita al desciframiento de las letras. Es construir palabras para compartir nuestra historia, dar sentido y significación a los fonemas desde nuestro contexto y vivencia. Por eso cuando a nosotros nos hablan de lectura, inmediatamente pensamos por un esquema rígido curricular en el cual nos hemos levantado, pensamos inmediatamente en los libros que nos colocaban a leer cuando estábamos estudiando en el colegio. Entonces nos salimos de la Metamorfosis, entonces nos salimos de Crónica de una muerte anunciada, entonces nos salimos de El Quijote, del Quijote, Principito. Nos salimos de hasta el Popol Vuh, que ese libro me lo colocaron a leer a mí. Yo recuerdo, yo salí de grado 11 en el año 87. Y ahora que estoy todavía en los recorridos como promotor de lectura por todas las instituciones educativas en Colombia, sigue entonces el Popol Vuh, que es importante que los chicos conozcan. Claro, es importante, yo no estoy diciendo que no sea importante que lean esta clase de material, claro que es importante, pero no es lo único que hay. Entonces yo no puedo encontrar un muchacho que se forme como lector al interior del aula de clase, si dentro, y ahí sí, mea culpa a los docentes, porque ahí sí ya no te voy a hablar del sistema educativo, sino del docente, del profesor, si yo no doy un testimonio como lector. ¿Cómo le digo yo a un muchacho, lea, si yo no leo? O sea, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo no puedo transmitir el gusto y el gusto, la pasión, la entrega y toda la emocionalidad que genera la lectura en mí si a mí no me ven leyendo. Por eso Paulo Freire en esta otra parte dice, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Y cuando yo me meto más con esa terminología, entonces digo, venga un momento. O sea, este señor a mí me está mostrando que leer trasciende del ramo académico, que leer va más ligado a la vida y que la educación que tenemos, que no es nuestra a nivel de Colombia, porque esto es adoptado, este sistema educativo colombiano, y ya voy a hablar del sistema, no del docente, porque al docente le toca
adoptar todas las situaciones que le presenta un sistema educativo que ya hace 8 días hablamos de eso, ¿sí? Entonces, este sistema educativo no concuerda con lo que los parámetros de la lectura inciden en cada uno de nosotros. A nosotros nos castran las posibilidades imaginativas desde la escuela. Entonces ahí, y que genera precisamente la lectura. Y entonces empieza uno a pensar, bueno, pero de todo esto que uno dice, y esto tan malo, y esto por qué, y este sistema que no es funcional, este sistema que no está enseñando, este sistema donde ya todos los muchachos tienen que ganar, ya ninguno puede perder, y todo lo que hemos hablado durante estos espacios, pues lo llevan a uno a pensar qué hacer. Si bien es cierto, usted tener un grupo de docentes en Colombia que le diga a usted, venga, tenemos que transformar la educación, lo primero que le van a decir, no, es que eso no es problema de nosotros, eso es problema del gobierno. Y el gobierno entonces tendría que empezar a pensar en cómo vamos a cambiar un sistema educativo. Y les aseguro que si el gobierno tomara la determinación de cambiar un sistema educativo, que eso pasa tiempos, años, porque eso no es decir, vamos a cambiar este sistema educativo de aquí al próximo año, de aquí a las próximas vigencias. No. ¿Por qué? Porque ya se ha enseñado a cierto número de docentes que vienen permeados por este sistema educativo. Entonces hay que empezar a cambiar tecnologías, hay que empezar a cambiar pensamientos, hay que empezar a cambiar pedagogías, hay que empezar a cambiar hasta emocionalidades que surgen a través de este sistema educativo que tenemos nosotros ahora. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tratar de permear un poco tanto el sistema educativo como el sistema cultural en Colombia? En ese orden de ideas, no sería una desventaja entonces la tecnología, porque precisamente todo lo que está distrayendo a los educandos hoy en día viene de la tecnología. Los chicos ya no investigan, ahora copian y pegan, se la pasan viendo TikTok. Entonces, ¿de dónde debe venir ese esfuerzo de rehacer la educación? Volvemos entonces, y ahí sí ya no voy a tocar sistema, voy a tocar docentes. ¿Por qué el fracaso, y lo digo así, el fracaso de los procesos tecnológicos al interior de las aulas de clase? Porque no hay docentes, digámoslo así, adiestrados para que puedan enseñar que esa tecnología se convierte en una herramienta para mi estudio, no en una herramienta para mi distracción, sino una herramienta que facilita la posibilidad de encontrar información que podría yo tener a la mano. Aparte de Wikipedia, hay muchas cosas que podríamos nosotros generar a través de la tecnología al interior de las aulas de clase. Pero entonces viene esta situación. Si yo les estoy hablando de gobierno, estoy hablando ya de política pura. La política nos brinda ciertas herramientas que nosotros, por falta de conocimiento, no las utilizamos. Ahí tendríamos que hablar de las políticas internacionales que nos brinda la IFLA UNESCO a través de las bibliotecas públicas o el mismo CERLAL, Centro para el Fomento de América Latina y del Libre en América Latina y el Caribe. ¿Existen políticas de ese orden? Claro, existen, es que es más, las políticas públicas de lectura y escritura surgen a través de los procesos de la IFLA UNESCO y del CERLAL a nivel de Latinoamérica, que nosotros empezamos a aterrizar y empezamos a traer. Y empezamos a traer a través de un Plan Nacional de Lectura. Plan Nacional de Lectura, ¿cómo se llama nuestro Plan Nacional de Lectura? La carta magna de la lectura y la escritura a nivel nacional se llama Plan Nacional de Lectura. En este momento estamos en una reconstrucción de ese Plan Nacional de Lectura, porque ya se terminó la vigencia. Anteriormente se llamaba Leer es mi cuento. Y ese Plan Nacional de Lectura que era... Eso ya viene corriendo, o sea, lo que están es transformándolo. Venía corriendo. O sea, en este momento en Colombia no tenemos Plan Nacional de Lectura. Estuvimos como dice uno, estuvimos de buenas que este gobierno permitió que se extendiera un poco más ese Plan Nacional de Lectura, pero la vigencia del Plan Nacional de Lectura era hasta el año 2022. Duró 10 años, o un poco más de 10 años.
Bueno, eso se concibió con ¿Ya? esos 10 años. Claro, entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reestructurando, reconstruyendo un nuevo Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, ¿ya? Donde he tenido pues, la fortuna de ser invitado a través del Ministerio de Cultura a pertenecer a una de las mesas de trabajo donde estamos reestructurando este proceso. Pero entonces, vuelvo al tema. Si tenemos una Carta Magna que es un Plan Nacional de Lectura, y ahí es donde no hemos podido comprender, muchas personas no hemos podido comprender, es como si esta es una Carta Magna, nos dicen adhiérase o adopte esta Carta Magna para su territorio. No puedo hacerlo. El Plan Nacional de Lectura es una sombrilla, que dentro de esa sombrilla estamos los territorios. A nosotros nos marca una generalidad el Plan Nacional de Lectura. Pero ese Plan Nacional de Lectura no tiene en cuenta las características especiales de cada uno de los territorios. Yo no puedo tener un mismo plan de lectura en el Valle del Cauca como lo tendría en La Guajira. Son características territoriales totalmente diferentes y también idiosincrasia, en cultura, en argótica, en cosmogonía, en todo lo que tiene que generarse precisamente en todo un proceso de lectura. Entonces, por eso no lo podemos medir igual. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, este plan nacional es la sombrilla, pues hombre, traigamos lo que podemos adaptar a nuestro territorio. Y nosotros, a través de ese plan, construimos nuestros programas. Pero como eso no sucede así, ¿cuál es la herramienta que nos da la misma política para nosotros poder asentar, acentuar y trabajar los procesos óptimos de lectura al interior de las aulas de clase y al interior de la sociedad? Y resulta que la misma política no la brinda y se llaman políticas públicas. ¿Por qué políticas públicas? A ver, cuando el Estado falla en algunos aspectos, ¿quién tiene que brincar? ¿El mismo Estado brincará? No. ¿Quién brinca? La sociedad en general. ¿O me equivoco? Sí. ¿Sí o no? Claro. Entonces, al nosotros como sociedad ver que hay una falencia en torno a los procesos de lectura, porque eso lo hablé hace 8 días, donde hablamos de que en las instituciones educativas no se forman lectores, sino que se enseña a leer, que es una cosa totalmente diferente. Entonces decimos, venga un momentico, señor gobierno y señores sociedad, sentémonos a mirar cuál va a ser el camino que nos va a dar la luz para que tanto ustedes como nosotros brindemos opciones para poder salvaguardar los procesos lectores y ayudar a la sociedad en general a que entienda cuál es la importancia de la lectura. Y ahí surge la política pública de lectura, escritura y oralidad en el Valle del Cauca, en Colombia. Y esa lectura... ¿Pero qué tan extensible, José Luis? Esa política que tú hablas, comentabas que tenía una ordenanza pública, tiene un apoyo grandísimo. Pero a nivel nacional, ¿cómo está? ¿Hay ese tipo de programa a nivel nacional o solamente está en algunas regiones del Valle, de pronto la región de Cundinamarca y Antioquia, o es en todo el país? Si nosotros vamos a ver lo que tiene que ver con políticas públicas, pues Bogotá tiene una política distrital de lectura, Medellín tiene una política municipal de lectura, Cúcuta tiene una política pública de lectura, pero a nivel nacional, hasta ahora, hasta este momento, que son las 6:34 de la tarde en Colombia, ¿sí? No hay un departamento que tenga una política pública aprobada por una ordenanza de parte de una asamblea departamental del Valle. En ese caso la tenemos en el Valle del Cauca. Ahora, sí existe un lineamiento importante a nivel nacional, ¿sí? Que es la ley 1379. Estamos hablando de la ley general de educación, estamos hablando de la ley de cultura, estamos hablando de la ley de primera infancia, la ley de adolescencia, etcétera. Pero hay una ley que salvaguarda, entre comillas, salvaguarda los procesos y el seguimiento de las bibliotecas públicas en Colombia, que es la ley 1379 del año 2010.
Ahora, ¿qué sucede con la ley 1379 del año 2010? Nosotros dijimos, wow, salió por fin, una ley que nos protege y que nos salvaguarda las bibliotecas públicas en Colombia, que marca los parámetros para que nosotros podamos regirnos a través de una normatividad y que se nos reconozca a nivel nacional como bibliotecarios, como promotores de lectura, etcétera, etcétera. Pero pues resulta que las personas las personas que la construyeron, no estoy criticando a las personas que las construyeron, porque cuando uno se mete en este paseo de construir políticas y de construir normas y de construir leyes, hay muchas cosas que se pasan por encima, o que seguimos derecho y no las vemos, o que también no las queremos ver, ¿sí? Pero entonces la ley 1379 tiene unas falencias y unos vacíos jurídicos graves. La ley 1379 no tiene unos derechos derogatorios, no tiene unos derechos sancionatorios, donde yo pueda decirle a un gobernante de turno, usted está faltando con la ley 1379 y tiene esta sanción. No la hay. Entonces, es una política que no tiene dientes, ¿ya? La ley 1379 te habla de un perfil del bibliotecario, y yo no tengo nada en contra de las personas que están saliendo en este momento con su bachiller. No tengo nada en contra de ellos. También he sido bachiller, ustedes también han sido bachilleres. Pero la ley 1379 te dice que tú te puedes postular a dirigir una biblioteca pública solamente con el grado 11, teniendo tu cartón de bachiller, exclusivamente. Y entonces, ¿dónde queda todo lo que se estudia? ¿Dónde queda la bibliotecología? Eso es absurdo, porque ¿sí? Se necesita profesionalismo para exacto, eso. Es que entonces, ven eso como una costura. Exactamente, entonces ahí es donde ahora que tuvimos la posibilidad de estar en Quibdó, en el Chocó, en uno de los encuentros para reestructurar o componer el nuevo Plan Nacional de Lectura, pues yo fui muy enfático en decirle al grupo, tenemos que solicitar una actualización ya de la ley 1379. Y es que, por las falencias. José, es que ese es un vicio en este país, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué se necesita para ser un congresista? ¿Qué es un congresista? Es un representante a nivel nacional del pueblo. El representante a la Cámara sí es regional, pero ¿qué se necesita para llegar allá? Por eso tenemos en el Senado personajes como Polo Polo. Se gastan el cerebro pensando y elaborando un equipo de juristas para marcar derroteros, elaborar leyes, propuestas, caminos que seguir, y se los presentan a un congreso donde hay personajes de ese estilo. Dígame usted si esos son los que van a finalmente aprobar las leyes y en este caso una ordenanza. A un tipo como ese no le importa, porque lo que está viendo es si le puede ser en algún momento políticamente rentable o no, y si no lo es, no le interesa. Y esas son unas de las cosas que son lamentables en este país. Yo creo que eso sucede en todas partes. Continúe, José Luis. Bueno, entonces tuvimos la posibilidad de entender que si nosotros tenemos una herramienta que es la política pública, pues tenemos que iniciar un proceso de construcción, de salvaguarda de la lectura, la escritura y la oralidad en todo su esplendor en el departamento del Valle del Cauca. En el año 2007, y quiero que presten mucha atención a ese recorrido histórico, porque no ha sido fácil. O sea, por más herramientas que nos brinde a nosotros la política, no es fácil, no es fácil. En el año 2007 tuve la posibilidad de reunirme con dos escritores, Miguel Fernando Caro Gamboa, el señor José Zuleta Ortiz, el hijo de Estanislao Zuleta, con Miguel Antonio Ramírez, un profesor de la Universidad Univalle, y con José Neira Gallego, un promotor de lectura en el Valle del Cauca. Nos sentamos a pensar y a repensar qué está sucediendo con los procesos lectores al interior de las aulas de clase y en los municipios del departamento del Valle del Cauca, que tiene 42 municipios. Y llegamos a la conclusión de que teníamos grasos problemas garrafales. Por ejemplo, ¿sí? No me voy a meter con el cuento de si el ICFES sirve o no sirve. El ICFES son las pruebas de estado que se le hace a los muchachos de grado 11.
Pero cuando me meto yo con un grupo de promotores de lectura a estudiar las pruebas CIFES y veo que hay una pregunta que se repite 8 veces, igual la pregunta, solamente cambia el conector. Escuchen esto, muchachos, solo cambia el conector. ¿La respuesta debe ser igual o diferente? La respuesta debe ser la misma. Y esa misma respuesta no la colocan los muchachos. ¿Por qué? Porque les cambia el conector. ¿Dónde está el problema? Hay serios problemas de comprensión, análisis e interpretación. Y cuando yo veo esos problemas que son garrafales en estas pruebas y que los muchachos no tienen esos procesos, entonces empezamos a trabajar entre todos en idearnos un documento de política pública de lectura, escritura y oralidad para el Valle del Cauca, que impacte lo social, lo cultural, lo tecnológico, lo educativo y los procesos de biblioteca. Entonces ahí empezamos nosotros a construir un documento que empezamos en el año 2007. En el año 2009, después de todas las investigaciones que hicimos y el Pongue y Quita y la constitución política y la normatividad, etcétera, 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 en la cual está fallando el gobierno, entonces nosotros tuvimos la posibilidad de ya tener un documento y nos fuimos en el año 2010 a generar 5 foros regionales de socialización de ese documento. A esos 5 foros asistieron, oiga, escúchenme en esto, es que uno dice, no, es que la gente no se interesa por esos procesos. Mentira que sí. Aproximadamente 3.000 personas asistieron a esos 5 foros regionales. Hicimos mesas de trabajo y se fortaleció ese documento a tal punto que eso quedó como el paraíso del lector. Y en el año 2013 ya tuvimos listo el documento con su parte presupuestal. Pero ¿qué pasaba allí? Ya la parte social, a través de los representantes que asistieron a estos foros, más un equipo que conformamos que se denominó Mesa Departamental de Lectura, que teníamos a 132 personas en esa mesa, aprobamos ese documento. O sea, la parte social fue aprobada, allí quedó, muy bien. Y entonces me decían, ya tenemos política pública. No, porque ¿dónde está la parte política? Y tuvimos que empezar un proceso y un recorrido hacia la Asamblea Departamental del Valle, a tocar las puertas de la Asamblea, porque tomamos la determinación de que esa política pública tenía que ser una ordenanza para que no se la pasen por la galleta, para que el gobernante que sube de turno no la vaya a tumbar, para que pueda prevalecer durante una temporalidad y que tengamos la posibilidad de hacer un seguimiento de evaluación si está dando resultado o no. En el año, escuchen, estamos hablando año 2007 cuando iniciamos el proceso. En el año 2017, 10 años después, llegó una persona a gobernar el Valle del Cauca y dijo, me interesa ese tema. Y apostémosle a una ordenanza. Y se creó la ordenanza 453 de mayo de 2017. A través de esa ordenanza empezamos un proceso de implementación. Se crea ya y se constituye la Mesa Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad, de la cual soy coordinador, y tuvimos la posibilidad de empezar a implementar en los municipios del Valle del Cauca. Escuchen esto, el departamento del Valle del Cauca tiene 42 municipios. En este momento el Valle del Cauca tiene 38 mesas municipales de lectura, escritura y oralidad formadas a través de actos administrativos, llámese resolución o llámese decreto por parte de la alcaldía municipal. Y de esas 38, 20 mesas municipales o 20 municipios tienen acuerdo municipal. ¿Qué quiere decir? Que aquellos gobernantes o alcaldes que subieron en este momento no pueden tumbar las mesas municipales ni los planes municipales de lectura, escritura y oralidad. Antes los tienen que fortalecer. Ahora se crea el plan territorial Leo y con el plan territorial Leo empezamos a implementar esa política pública a través de este plan territorial y empezamos a trabajar dentro de las instituciones educativas, que son 139 en el departamento del Valle del Cauca. Estamos trabajando con los PILEO, que son planes institucionales de lectura, escritura y oralidad, formando lectores al interior de las instituciones educativas, no enseñándoles a leer, porque no les vamos a quitar la responsabilidad académica a la escuela y al área de español y literatura. Entonces se están formando lectores
En las bibliotecas públicas estamos fortaleciendo a los usuarios, formando promotores de lectura para que a su vez tengan la posibilidad de visitar los hospitales, las cárceles, los espacios alternativos a la lectura como los parques, los paraderos, las filas, etcétera, para empezar a trabajar un buen proceso lector e impactar más a la sociedad vallecaucana. Un ejemplo claro, tuvimos nosotros un proyecto que fue el primer proyecto aprobado por el Sistema General de Regalías. Ustedes saben que el Sistema General de Regalías aprueba cemento, ladrillo, lo de mostrar. Y nosotros tuvimos la posibilidad de colocar un proyecto que se llamó Alegría de Leer por un Valle Lector, donde se impactaron 10 municipios. ¿Qué municipios se impactaron con ese programa? Municipios que estaban con las pruebas ICFES muy bajas. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo. Municipio X tenía... José Luis, perdóname la interpelación, expliquémosle a los, porque no solamente nos están escuchando en Colombia, sino en otros países, ¿qué significa esas pruebas ICFES? ¿Qué valor tienen? ¿Cuál es la relevancia que tienen? Bueno, las pruebas de estado o pruebas ICFES son unos exámenes que le realizan a los muchachos que están saliendo de grado 11 para medir el conocimiento que tienen precisamente en todas las ramas de conocimiento que atraviesa y que permea precisamente la educación. O sea que no pierden un año, pero pueden patinar en las pruebas ICFES. Claro, y más si no tenemos procesos de comprensión, análisis e interpretación. A eso tenemos que sumarle también lo de las pruebas PISA a nivel internacional, que las pruebas PISA a nivel internacional mide procesos de comprensión, análisis, interpretación y resolución de conflictos. Y resulta que esas se las aplican a muchachos de grado 10. No solamente de Colombia, sino a nivel, creo que es iberoamericano o a nivel latinoamericano. Ahora, ¿qué sucede con esas pruebas? Pues nosotros, los muchachos de Colombia no saben de resolución de conflictos porque no tienen lectura de entorno, ¿ya? Y cuando no tengo eso, entonces obtengo unos puntajes que solamente hemos podido sobrepasar Haití y no recuerdo cuál otro, o sea, de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, esta clase de pruebas lo que hacen, que yo siempre lo digo, las pruebas ICFES no te miden el conocimiento, sino que te miden los procesos de comprensión, análisis e interpretación que tienen los muchachos. Y si yo no tengo eso, pues va a ser muy difícil pasar las pruebas, ¿ya? Entonces, esa clase de prueba te la piden para poder ingresar a la universidad. O sea, sí o sí, el que quiera entrar a la universidad debe presentar las pruebas aquí en Colombia. ¿Listo? Uh-huh. Ahora, si yo voy entonces a meterme con estos procesos, las políticas públicas lo que me ayudan precisamente es a que trabajemos de la mano, de que trabajemos con unidad de parte de educación, de cultura, bibliotecas y TICs, tecnologías de la información. Cuando yo logro sentar a estos procesos y a mirar qué es lo que está sucediendo con la lectura, no como herramienta académica, sino como herramienta de que transforma vidas, pues entonces ya empezamos a observar que los programas, las acciones, las actividades que se van a realizar a través de la implementación de esta política pública deben llevar no solamente desde el ramo académico y cultural y tecnológico y bibliotecas, sino a un rol social. Ahora, les hablaba entonces de Alegría de Leer. ¿Qué hizo Alegría de Leer? Alegría de Leer cogió 10 municipios en el departamento del Valle donde las pruebas ICFES eran muy bajas. No alcanzaban ni la media alta. Un ejemplo, municipio X estaba ocupando el puesto 39 en el Valle del Cauca, hablando de 42 municipios. Se impactaron 1.627 docentes que se formaron como promotores de lectura y los certificamos con la Universidad San Buenaventura. Se beneficiaron 35.000 estudiantes de las instituciones educativas de esos 10 municipios. Y se formaron 5.000 padres de familia con procesos de promoción, animación a la lectura, la escritura y la oralidad al interior de los hogares. El reflejo fue inmediato. Inmediatamente al próximo año, pruebas ICFES, ese mismo municipio que ocupó puesto número 39,
el año siguiente estaba ocupando el puesto número 14. O sea, sí podemos lograr a través de políticas públicas permear, facilitar, formar, crear, enriquecer a todos nuestros grupos de estudiantes y de la parte de la sociedad. Por eso las políticas públicas son tan importantes. Claro, mira una cosa tan interesante lo que estás diciendo, José, porque decimos que los muchachos, estas generaciones, los muchachos de hoy en día, viven distraídos con la tecnología, digámoslo así, ensimismados en sus teléfonos para cosas muy simples, como el TikTok y cosas que no les aportan a ellos educación ni nada. Pero estás comentando que hubo una forma de rescatar algo que estaba demasiado caído y bajarlo del 34 y subirlo del 34 al 14, porque es a la inversa, ¿no? Subieron. Sí, del 39 al 14, sí. Del 39 al 14. A uno le parece que va en descenso porque es de 39 a 14, pero lo que están es en ascenso. Eso mismo sucede con los procesos, digamos, de evangelización entre los muchachos hoy día y en todas las épocas, pero hoy día también. Son receptivos siempre y cuando exista, digamos, una capacidad del docente o del catequista o del que se dirige a ellos de poderles llegar casi que en su lenguaje. Es algo así como lo que decía San Pablo: me hago judío con los judíos y griego con los griegos con tal de ganar alguno. Y entonces en estos procesos educativos que tienen que ver con la lectura, porque venga, sentemos un muchacho a leer y pongámosle un libro en las manos, venga, lea, se duerme, porque prefiere el teléfono. Entre el libro y el teléfono para él es mejor el teléfono. Y si se trata de historia, por ejemplo, entonces venga, National Geographic o cualquier tipo de película que más o menos lo documente, o documentales, que es audio y video. Yo no digo que estas cosas no sirven, pero no se puede abandonar el proceso de la lectura. Pero para poderlos entusiasmar, enganchar en eso, se necesita que la labor del docente sea muy eficaz, o sea, muy profesional. No es cualquiera. Yo siempre digo, Álvaro, y cuando yo dicto las capacitaciones a grupos de docentes, yo les hago estas preguntas. ¿Usted en dónde se encasilla con esta terminología? ¿Maestro, docente o profe? Y entonces se quedan así como estás tú, como así. Como así, pero es que si yo enseño. Ok, sí, tú enseñas. Vámonos específicamente al proceso lector. ¿Qué enseña? No, yo les digo que lean porque que es importante. Pero ¿por qué es importante leer? ¿Tú lo haces? No, es que a mí no me queda tiempo. Ok, entonces ¿cómo vas a transmitir eso? Y entonces, para mí ese sería el profe, el bacán, el chévere. Venga, lea, que es importante, presénteme cualquier trabajo que yo le coloco un chulito y le coloco por ahí del 1 al 5 y no me preocupe que va todo bien. Y el otro copy y paste. Y viene el docente. Entonces el docente es más técnico, ¿no? Es súper técnico. Hay que leer porque es importante, pero ¿por qué es importante leer? Porque es que te brinda herramientas. ¿Qué herramientas te brinda? Por ejemplo, te ayuda a encontrar los procesos técnicos de una carrera. O sea, técnico. Ok, muy bien, listo, pues enseña eso. Y llega el maestro. Y tiene su sentido, obviamente. Claro, lógico. Es que no estoy diciendo que eso sea malo, pero llega el maestro. Y llega el maestro que para mí un maestro ha sido tanto Gianni Rodari como Paulo Freire y Michel Petit. Entonces te dicen, venga, lea. ¿Y por qué? Porque la lectura transforma vidas. Porque la lectura te da herramientas en un plano social, cultural, educativo, histórico. Empezamos a trabajar desde la psiquis, como lo dice el maestro Evelio Cabrejo Parra. Y empezamos nosotros a formarnos como seres humanos de bien. Empezamos a entender que la lectura trasciende y empieza a acompañar a sus alumnos en el proceso de formación. Ese es un maestro. Gianni Rodari
Dice, no hay necesidad de explicar lo leído, pues el mensaje queda inmerso en cada quien. Y aún hoy día seguimos haciendo una lectura en el aula de clase y le seguimos realizando las preguntas desobligantes al niño. ¿Entendió qué decía? Y volvemos a caer en una situación compleja que es explicar lo que ya se ha leído. No hay necesidad. Y para eso Michel Petit, mira lo que nos dice Michel Petit. Lo esencial de la lectura, cuando no está rígida por la obligación o la utilidad, es la asociación de ideas inesperadas al levantar la vista. Yo les recomiendo a Michel Petit. ¿Sí? Hay un libro espectacular de ella que se llama Leer el Mundo. Es una antropóloga espectacular. Tuve la posibilidad de conocerla en uno de los congresos de lectura en el marco de la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Entonces, todo esto tiene que llevarnos precisamente a entender que una política pública es una herramienta desde el orden político y social para poder generar un alto impacto en algo que se está fallando. Y en ese orden de ideas tenemos el ejemplo Valle del Cauca. Y tenemos ejemplos de que sí se puede sacar adelante este proceso. Uno de los programas que tiene la política pública del Valle del Cauca se llama Leer Libera. Y Leer Libera es entrar a brindar procesos biblioterapéuticos o biblioterapia correctiva a los internos de las cárceles del departamento del Valle del Cauca. Formación durante un año, se certifican como promotores de lectura y todo eso por la política pública, ¿no? Entonces, se certifican como promotores de lectura, manejan las bibliotecas que se donan a los espacios o a las áreas educativas de los centros carcelarios y penitenciarios, realizan actividades de lectura al interior del centro penitenciario y hoy día tenemos personas a las cuales se impactaron en el año 2010 y que salieron 4 hombres y una mujer, salieron en libertad y adivinen qué están haciendo hoy. Son promotores de lectura en fundaciones y bibliotecas públicas a nivel de la nación. Por eso yo con mucha vehemencia defiendo los procesos de lectura óptimos, donde tenemos que llegar nosotros con la herramienta que nos da a nosotros la misma política a trabajar, a transversalizar y, ¿por qué no?, a atacar a la misma política. Y es que otra cosa que tú nos comentabas ahora, que era lo que se refiere a, no sé si fue en el programa pasado, lo que se refiere a la conservación de las culturas. Cuando decía yo que se le puede aportar a los pueblos, tú decías que los pueblos son los que pueden aportarnos a nosotros porque tienen ese bagaje cultural. Claro, es que nosotros, Álvaro... es que mira, perdóname, te interrumpo. Mira, claro. Una cosa tan sencilla, por ejemplo, como este librito. Es un libro relativamente pequeño. Se llama Un día de estos, Ferrocarril de Cundinamarca, Bogotá-Girardot, y tiene además, o sea, son 2 historias en uno. La otra es Ferrocarril de Santa Marta, del Magdalena. Hoy día, aquí en Colombia, las generaciones de ahora, yo creo que de los nacidos del año 60 para acá no conocieron el ferrocarril como lo conocí yo cuando estaba niño y cuando estaba joven. Las rutas y aquí, por ejemplo, aquí se describe, las 2 aventuras tienen 2 épocas distintas, en 2 épocas diferentes de la vida, pero hablan sobre ese proceso del ferrocarril en esa época y cómo era. O sea, lo describe. Usted puede con este libro viajar, hacer las 2 rutas, viajarlas, imaginarlas. Entonces eso conserva, digamos, queda plasmado la escritura, la conservación de todo ese acervo histórico de los ferrocarriles desde un plano que no es la historia del ferrocarril propiamente, sino el recorrer las 2 rutas. ¿Qué pasaba dentro del tren, ¿no? Y a su alrededor. Entonces eso queda plasmado en un libro para las generaciones que no conocieron el ferrocarril aquí en Colombia. No lo conocerán por mucho tiempo más, de lo que tiene que ver con los paisajes, con las culturas, con todas estas cosas de ese proceso del tren viejo que se acabó. Entonces,
Si eso solamente con ese libro, ahora imaginémonos lo que tú conversabas, por ejemplo, del Chocó, de toda esa riqueza que tienen. Conversarnos eso de este hombre que tiene esa biblioteca allá. ¿Cómo es? Claro, mira, hay una situación y es que yo vuelvo y repito, y yo no me canso de repetir eso, o sea, nosotros por estar en ciudades capitales, llámese Bogotá, llámese Medellín, llámese Cali, entonces pensamos que porque tenemos toda la información a la mano y cerca, llamémoslo así, toda, aunque yo siempre digo, nadie sabe todo y el todo no es de nadie, y eso sí usted tiene que tener en cuenta eso. Por eso no podemos llegar y sacarnos lustre a toda hora diciendo que somos los mejores, que somos los que llevamos, que somos los que impactamos y que somos los que vamos a llevarle a estas comunidades. No. Por ejemplo, el Chocó. ¿Cómo le voy a llevar yo al Chocó cuando antes yo tengo que recibir mucho del Chocó? Ahora, que es una doble vía. Bueno, ¿qué es? Que eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Qué es lo que en verdad ustedes, hablando con ellos, necesitan que nosotros traigamos? No lo que nosotros impongamos cuando vamos a llevar. Y recibir de ellos toda esa información generacional, esa información ancestral. Un personaje, a mí me parece un personaje bien hermoso, un personaje en Chocó, que tuve la posibilidad de conocerlo, que tiene una biblioteca ancestral. Y la clase de material que tiene ese personaje en una biblioteca ancestral no se tiene en cualquier biblioteca pública. Entonces, ¿cómo nos pueden retroalimentar a nosotros a través de su ancestralidad, a través de las cantadoras, a través de su folclore, a través de su gastronomía, a través de todo este proceso de esa gran narrativa oral que tienen ellos en ese mundo impresionante que es el Chocó? Y el rescate sobre todo de la memoria, ¿no? El rescate de la memoria y la tradición oral es fundamental. Miren que allí, por ejemplo, hago este paréntesis porque en la política pública del Valle, ahí se generó esa necesidad. ¿Cuántas personas de grandes narradores orales del litoral del Pacífico colombiano, vallecaucano, están muriendo y nadie está transcribiendo la información de ellos? La política pública de lectura, de escritura oral del Valle del Cauca tiene una línea de acción que te habla del rescate de las tradiciones, tanto orales, gastronómicas y culturales del departamento del Valle del Cauca. Entonces hay que empezar a trabajar en ese proceso para rescatar toda esa información, porque si no, ¿qué va a suceder en unos 10 años? Y yo se los decía a las personas que tienen asiento dentro de la mesa departamental, vamos a la vuelta de 10 años a encontrar un bache en el proceso sociohistórico-cultural del departamento del Valle del Cauca. Y eso no puede ser. Para que no suceda esto que tú estás planteando, que me parece muy importante, por ejemplo, con los chicos. Qué lástima que los chicos no pudieron transitar en un tren. El poder escuchar cómo suena cuando pasa por los rieles. El poder observar todo el paisaje. El tableteo de los rieles. El tableteo, todo, esa emoción. Esa cosa tan pictórica y tan hermosa, tan poética también, ¿no? Entonces sí. surgen cosas como que tampoco estoy de acuerdo con eso. Hay personas que dicen, es que el joven no lee, es que el muchacho no lee. Le digo yo, venga, ¿y usted por qué se atreve a hacer esa aseveración? No, es que no leen, porque es que uno los ve pegados al celular, así como decimos nosotros, al TikTok, al Instagram, a esto, al otro. No, pero resulta que en un diagnóstico que se sacó a través de la política pública de Leo del Valle del Cauca, encontramos que el muchacho sí lee. Y adivina qué lee, Álvaro. Hay jóvenes que leen poesía, filosofía, historia, cuento. O sea, sí leen, pero adivina qué, no cuando se les obliga, sino cuando a ellos les apetece. Y tienen esa gran posibilidad. Y también encuentra uno... Es que a mí me emociona mucho esto porque encuentra uno en municipios del norte del Valle del Cauca pelados que les encanta la poesía y se reúne uno con ellos en bibliotecas públicas y uno les escucha. Hombre, por Dios, estos muchachos escriben poesía. Y entonces ahí es donde la política pública toma ese valor tan
impresionante en poder apoyar y aportarle a estos muchachos con formación, con espacios significativos dentro de esos concursos de poesía, todas estas cosas tan importantes que se generan. Hombre, hoy todavía hay tertulias literarias. Y entonces la gente dice, ¿qué es eso? ¿Qué es una tertulia literaria? Pues una tertulia literaria y tertulias literarias juveniles. Y sesudas. Se necesita también herramientas, se necesitan también herramientas de publicación. Sí, claro. Porque si un obstáculo, y lo puedo decir yo como escritor, es una montaña casi que insalvable para un escritor pensar en publicar un libro, ¿no? Ahora la facilidad de autopublicarse, digámoslo así, pero no es un proceso tan sencillo como lo quieren pintar muchas veces, en este caso, por ejemplo, cuando se habla de plataformas como Amazon, porque a través de editoriales, mire, yo hice lo que usted no se imagina, presentando El vuelo de las águilas, pensando en que es un material que le pertenece, digámoslo así, casi que ni es mío, al Valle del Cauca, Cali especialmente, porque se habla de los farallones, de la expedición que hicimos, cruzándolos desde Pance hasta Peñas Blancas, por todas las cimas. Es una cosa titánica hacer ese proceso, y no lo logré. No hubo forma, ni con Feriva, ni con ninguna otra de las que yo traté, fui a golpear puertas. Hasta que llegó la editorial Rincón del Lector y con Ignacio y bueno, Álvaro, y hubo la posibilidad de hacer un proceso que es necesario, porque es que lo que le están vendiendo a la gente de hoy es lo que para allá es para donde quiero ir. Lo que le están vendiendo a la gente de hoy es, venga, escriba un libro en un mes, lo publica y será bestseller. Curso gratis, ¿no? Y la gente se mete en esos cuentos, le dan unas clasecitas digamos como lo entusiasma en 2 o 3 clasecitas gratis para venderle un curso que tiene que pagar una cierta cantidad de dólares por él, con la promesa de que va a ser un bestseller. Entonces la gente, vieras tú la cantidad de gente que se mete en eso, es impresionante. Entonces también es impresionante la cantidad de gente que escribe en el mundo. Por eso un libro es tan competido, pero no es tan sencillo, se necesita pasar por el proceso, porque para eso son esos procesos, y yo lo vine a entender trabajando con Nacho en todo este proceso de los libros, de la importancia de la corrección de estilo, o sea, corrección ortográfica, que es muy importante, pero la corrección de estilo, porque el corrector de estilo lo que hace es iluminar las partes oscuras del texto, no las cambia, no toca el material, porque el corrector de estilo no lo puede tocar, pero sí de forma articulada con el escritor se llega, digamos, como decir, a un acuerdo. Esto puede decirse de manera mucho mejor y va a tener más luz para el que viene leyendo el libro. Y esa es digamos, la tendencia de algunas editoriales como lo que maneja Nacho, que puede ayudar a muchísimos escritores a autopublicarse, pero con un material que tenga una calidad profesional. Es lo que quiero decir. Bueno, lo que pasa es que ahí, discúlpame, sí, Álvaro, ahí ya tendríamos que hablar de calidad y no de cantidad. Hoy día nosotros encontramos de pronto muchas personas que publican, que han publicado, ¿sí? Pero que uno mismo conoce de pronto un poco del tema y empieza uno a leer y dice, ¿cómo le publicaron? ¿Ah? ¿Cómo cuando uno conoce personas que, Dios mío, unos escritos que uno dice, ¿y por qué no ha publicado? ¿Me entendés? Entonces son cosas que uno dice, hay un desequilibrio, y ese desequilibrio nosotros también lo notamos con la construcción de la política pública, Leo. Por eso dentro de un aspecto o una línea de la política pública, Leo del Valle te habla de la edición del libro y las editoriales. Sentarse con ello es complejo,
y Nacho sabe, ya que está ahí presto y en atención en todo ese proceso. Es el tema de Nacho. Sentarse es complejo, porque ¿cuál es la idea de la política pública? La idea de la política pública es, por ejemplo, ayude a los escritores vallecaucanos a que tengan la posibilidad de publicar. Y entonces se crea un comité donde llegan los escritos de los escritores vallecaucanos. ¿Y quién lo puede publicar? Bueno, pues si la imprenta departamental de la Gobernación del Valle del Cauca tiene tanta fortaleza, porque no puede generar un bajo costo para que estas personas, nuestros autores vallecaucanos, que en este momento, después de un estudio y un diagnóstico que se hizo, hay más de 2.000 escritores en el Valle del Cauca que valdría la pena publicar. Entonces, ¿qué sucede? Yo conozco varios de esos escritores en municipios donde lo invitan a uno y uno llega y dice, es que aquí yo tengo mis escritos. ¿Y en dónde están? En una mesita de noche. Sí. Entonces, mira lo que yo digo, la importancia de las políticas públicas de lectura, escritura y oralidad son las que deben llevarnos a nosotros a encontrar una gran diferencia y un bálsamo en que sí se pueden hacer las cosas. Porque a mí, por ejemplo, alguien me preguntaba, un gran amigo, escritor, bibliotecólogo, Luis Bernardo Yepes, me decía, ¿cómo carajos hiciste hicieron en el Valle del Cauca para que dentro de ese departamento ustedes tengan tantas mesas municipales, pero sobre todo lo que más le asombró a él es 20 municipios con acuerdo municipal? Leo, ¿cómo hacen ustedes para llegar allá? Entonces ahí es donde uno dice, la política pública, la ordenanza te da herramientas. Yo por lo menos... Luis, pero perdóname un segundo, pero bueno, sí, ajá, correcto, se llega a 20 municipios, estamos hablando de una extensión grande, uh-huh, y una extensión humana también muy grande, uh-huh, pero si nosotros tenemos en cuenta que el libro en físico, el libro impreso, tiene unos costos altos, porque un libro medianamente en pesos colombianos, estamos hablando, digamos, de 40.000 pesos, el más barato, y ahí para arriba. Entonces, es una familia o una persona para adquirir libros, es lo que le sucedía a uno antiguamente con la fotografía, los costos del revelado, los costos del rollo, toda esa cantidad de cosas que iban sumando, y tenía uno que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder, digamos, alimentar ese hobby, ese deseo de hacer fotografía. Con los libros es lo mismo. Entonces, ¿qué están implementando de la mano con no solamente con las mesas municipales? Están llegando con bibliotecas, porque es que claro, esa es la idea, claro, ¿no? Si claro, puedo tener el libro, puedo tener la biblioteca. Sí, Nacho, contá. No, me da mucha pena dañarles la fiesta. pero como hay cosas no puedo pronunciar la palabra. Joder, Nacho. Wikipedia, a ver, Wikipedia. Inexorables, ¿cómo es que es? Inexorables. Como hay cosas inexorables en la vida, tal cual como lo es el tiempo, y ya vamos con 1:10, pues yo creo que nos va a tocar una tercera emisión. Porque estábamos entrando en el ají del tema. O sea, el primer programa, bueno, definimos un poco de cosas. Ya sabemos que aparentemente el libro impreso no va a morir. Pero ahora, después de una muy buena introducción a todo el problema de la educación y el papel que juega la lectura dentro de la educación, y que podemos extrapolar el caso de Colombia a otros ejemplos de sistemas educativos en el mundo, especialmente en Latinoamérica, que todos son del mismo carácter paupérrimo, ¿no? En cuanto se refiere a la calidad y al desarrollo del ser humano como tal, pues está buenísimo. Entonces yo creo que bien vale la pena hacer una tercera entrega, porque ahora ya estamos en el dinamismo del libro como protagonista, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Y por mí estaría hasta las 12 de la noche, pero soy un tipo muy popular y hay cola de gente haciendo podcast, entonces hay que atenderlos. José Luis, ¿cómo estaría de tiempo para dentro de 8 días? Miércoles, pero por ahí tipo 7 de la noche.
¿Desde Cali transmitirías? Desde Cali transmitiría, sí, señor. No habría problema, yo creo que podemos hacer el esfuerzo. Vale, que entonces, vale la pena continuar con este tema. Me parece Claro, que quedamos si en un mañana, tema. No, mañana sí, imposible. Quedamos en un tema Mañana que va pa' yo creo que ese tema, no, porque estoy en el Cauca, estoy en Popayán. Por eso. Las bibliotecas públicas, el fortalecimiento de las bibliotecas públicas es crucial en todo este proceso, porque tenemos que desmitificar muchas cosas que hay alrededor de la biblioteca pública. Sí. Que la biblioteca pública dejó de ser etimológicamente lo que dice la palabra. Biblos, libros, teca, caja, cajas de libros, pasaron a ser bibliotecas vivas. Y eso es una cosa totalmente diferente a lo que nos han vendido a nosotros siempre como una biblioteca pública. Entonces, con todo gusto les acepto la invitación para dentro de 8 días, 7 de la noche, porque ahí sí, tela de donde cortar toda la que quieran. Bueno, y vamos a hacer un especial de 2 horas el próximo miércoles. Así nos podemos explayar en todo lo que sea. Y yo tengo de pronto una persona que quiere venir y conversar también con ustedes. Bueno. De aquí de los lados donde estoy yo, que pueda aportar algo ahí al tema en esa discusión multilateral del libro y el papel del libro y de la lectura en la educación, ¿no? Del estudio, ¿no? Porque es que una de las cosas que yo creo que lo vamos a hablar en otro programa es el significado y el carácter del estudio, lo que era y lo que es hoy en día, ¿no? Porque antes el estudio, y estoy hablando de las primeras universidades, estaba inmerso, era precisamente en el conocimiento de los textos y en sumergirse dentro del texto, ¿no? Y en la investigación, esa era la búsqueda del conocimiento. Y pues sin ir más lejos, un personaje de una de las mitologías que más me gusta a mí, el Odin, ¿no? O Odin, pues por el conocimiento perdió un ojo y por el conocimiento se colgó de cabeza abajo en un árbol con una lanza clavado, ¿no? Entonces es muy interesante analizar todo eso. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado este nuevo reto para el próximo miércoles, en donde seguiremos hablando de este tema tan apasionante con estos dos personajes encantadores, estos dos Quijotes renacidos con alma de fénix de la literatura. No sé cuál vengan en Babieca y cuál en Rocinante, pero parafraseando ahí el monólogo que hay entre Babieca y Rocinante, ¿no? Ella en el Quijote ilustrado por Doré. Entonces no sé cuál de los dos venga en cuál de los dos, pero ahí vamos. Yo me pido ser Sancho en cualquier caso. Entonces nos estaremos encontrando. Muchas gracias, Álvaro. ¿Algo que quieras decir antes de despedirnos? José Luis, una última cosita. No, de parte mía, muchas gracias por la invitación. Es un honor, repito reiteradamente esta situación, y me encanta este tema, y poder llegar y trascender a otros espacios es mucho mejor. Entender que sí, hay momentos donde nos sentimos como Quijotes montados en el Rocinante y luchando contra los molinos de viento, pero sí se puede y sí se logra, siempre y cuando tengamos primero que todo por delante a Dios, la sabiduría, el amor y la entrega al trabajo que Él nos brinda. Bueno, y de mi parte, para todos, muchísimas gracias, los que están conectados, los que se conectarán, los que verán en diferido este programa. Que nos llegue a todos al alma, porque creo que lo que necesitan estos pueblos, nuestros pueblos latinoamericanos, es educación. La escritura dice, la verdad os hará libres, ¿no? La educación nos hace libres. De eso se trata, y eso fue lo que se quiso decir. Es la educación. Sin educación es muy difícil, porque es una forma muy somera y baja de someter a los pueblos mediante la ignorancia, y entonces cualquier historia les parece que es bonita. La educación abre la mente, abre espacios y abre el alma. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos entonces, nos vemos la semana entrante. Bye bye. Soy Álvaro de Jesús. Si le ha gustado este programa, no olvide compartirlo con sus amigos y familiares,
y suscribirse a este canal. Muchísimas gracias, regálenos un like y los esperamos este miércoles 21 de febrero con la tercera parte de este interesante tema que nos tiene a todos muy entretenidos. Muchas gracias.